Esa tarde, el millonario jamás imaginó que una niña cambiaría su vida para siempre. Pequeña, con trenzas y mirada decidida, se plantó frente a su mesa en un restaurante de lujo. Y lo que dijo desafió toda lógica. El sol de la tarde bañaba de tonos dorados las cristaleras del restaurante más exclusivo de la ciudad. Adentro, el aroma a mariscos frescos y pan artesanal se mezclaba con el murmullo elegante de los comensales. En una mesa junto a la ventana, Ernesto Salazar, un millonario de traje impecable, servía jugo a su hijo Daniel, un niño de 10 años en silla de ruedas, con la piel pálida y la mirada cansada. Afuera, en la acera, una niña morena de unos 8 años, con el cabello recogido en 2 trenzas desordenadas, observaba con atención. Vestía un vestido sencillo y sandalias gastadas. Sus ojos, oscuros y brillantes, se posaron en el plato de sopa frente a Ernesto. Tomó aire, abrió la puerta de vidrio y entró. Ignorando las miradas curiosas, se detuvo frente a su mesa y sin titubear dijo: «Si me das de comer, curo a tu hijo». Un silencio incómodo invadió el restaurante. El tintinear de cubiertos y copas pareció detenerse. Ernesto arqueó una ceja, incrédulo, mientras Daniel la miraba con curiosidad. La niña mantenía la frente en alto, sus manos juntas, sin mostrar miedo. Afuera, una brisa cálida agitaba las cortinas blancas de la entrada. El camarero se acercó, intentando sacarla, pero Ernesto levantó la mano para detenerlo. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, con tono serio. Ella repitió, pausadamente: «Si me das de comer, curo a tu hijo». La voz de la niña tenía una firmeza extraña para su edad, como si supiera algo que el resto no podía comprender. Ernesto soltó una breve risa incrédula, pero dentro de él, una chispa de duda comenzaba a encenderse. La niña se sentó en silencio, con la espalda recta mientras el camarero dejaba un plato de arroz con pollo frente a ella. El olor cálido y especiado llenó el aire. Ernesto la observaba, confundido, intentando adivinar si era solo una niña hambrienta inventando historias. Daniel, desde su silla, sonrió tímidamente. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Ernesto. «Lucía», respondió ella, antes de llevarse el primer bocado a la boca. Comía despacio, como si cada masticada tuviera un propósito. Los ventanales dejaban entrar una luz suave que iluminaba sus trenzas y el brillo de sus ojos. Cuando terminó el plato, lo dejó a un lado y dijo con calma: «Ahora, llévame con él. Lo voy a curar». Ernesto miró a Daniel y luego a Lucía, sin saber si seguirle el juego o sacarla del restaurante. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja intenso, anunciando el atardecer. La brisa arrastraba el aroma a pan horneado desde la cocina. «Mi hijo está enfermo y ningún médico ha podido ayudarlo», confesó Ernesto, bajando la voz. Lucía asintió, como si ya lo supiera. «Yo no soy médica, pero sé cómo sanarlo», dijo ella, con una seguridad que descolocó a todos. Daniel la miraba con ojos llenos de esperanza. Ernesto, dividido entre la razón y la intuición, finalmente cedió. «Está bien, pero si me mientes, lo sabré». Lucía solo sonrió. El restaurante tenía un pequeño salón privado al fondo, con cortinas gruesas y una luz cálida que creaba un ambiente íntimo. Allí, Ernesto colocó la silla de ruedas de Daniel. Lucía se arrodilló frente a él, sacando de un bolsillo un pequeño frasco de cristal con un líquido dorado en su interior. El aire se impregnó de un aroma dulce, como miel mezclada con flores. Daniel la miraba fascinado. «Esto no es magia, es algo que aprendí de mi abuela», explicó Lucía. Con mucho cuidado vertió unas gotas en la mano del niño y le pidió que las lamiera. Ernesto apretaba los puños, inseguro. La niña cerró los ojos, murmurando palabras que parecían un canto suave, mientras el restaurante seguía su bullicio al otro lado de la puerta. Pasaron solo unos segundos antes de que Daniel tosiera levemente, pero su rostro comenzó a tomar color. Ernesto lo notó de inmediato. «¿Qué le diste?», preguntó, con voz entrecortada. Lucía lo miró a los ojos. «Un remedio que cura el cuerpo, pero también el alma». La luz del atardecer entraba por una rendija, iluminando su rostro moreno. Ernesto sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. El murmullo del restaurante se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. «Mañana volveré, pero necesito comer de nuevo. Mi fuerza depende de eso», dijo Lucía. Ernesto, sin dudarlo esta vez, asintió. La segunda tarde, Lucía llegó con la misma determinación. El restaurante estaba más lleno que nunca,
y algunos clientes la reconocieron del día anterior. Los camareros, ahora cómplices, le sirvieron sopa caliente antes de que dijera una palabra. El aroma a verduras frescas y especias llenó la sala. Daniel la esperaba con una sonrisa, y su piel ya tenía un tono más saludable. Lucía bebió la sopa lentamente, con la mirada fija en él. «Hoy usaremos algo más», dijo, sacando de su bolso unas pequeñas hojas verdes envueltas en papel. Las trituró con las manos y las mezcló con agua, formando una infusión que desprendía un aroma intenso y fresco. Daniel bebió, y su respiración se volvió más fluida. Ernesto estaba asombrado, pero todavía no entendía nada. Afuera, la noche cubría la ciudad con un manto oscuro, y las luces del restaurante iluminaban la acera húmeda. Ernesto pidió a Lucía que se sentara a su lado. «Quiero saber la verdad», dijo, con tono firme pero sin dureza. Lucía miró sus manos, luego lo miró a los ojos. «No tengo nada que ganar más que comida, pero cuando tú das, recibes más de lo que imaginas». Ernesto no sabía si esa niña hablaba con la inocencia de su edad o con la sabiduría de alguien que había vivido demasiado. Daniel, mientras tanto, jugaba con un trozo de pan, sonriendo como no lo hacía desde hacía meses. La tercera tarde, una llovizna fina caía sobre la ciudad, dejando un aroma a tierra mojada. Lucía llegó con un pequeño saquito de tela colgado al cuello. Daniel ya podía mover ligeramente las piernas, algo que Ernesto no había visto en años. El salón privado se llenó del olor herbal cuando Lucía abrió el saquito. Sacó un polvo fino que esparció en un vaso de leche tibia. Daniel bebió con cuidado mientras Lucía colocaba sus manos en las rodillas del niño y murmuraba palabras en voz baja. Afuera, el sonido de la lluvia creaba un ritmo suave, como un susurro de fondo. Ernesto observaba cada detalle, con el corazón latiendo más rápido. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Desde su habitación de hotel, escuchaba la lluvia golpear el ventanal. No podía dejar de pensar en Lucía. ¿De dónde venía? ¿Cómo sabía lo que sabía? Su hijo, ahora, reía mientras dormía, algo que no sucedía desde hacía años. Las palabras de la niña resonaban en su mente. Cuando das, recibes más de lo que imaginas. Una sensación extraña lo invadía. No solo estaba viendo un milagro, estaba aprendiendo algo que el dinero jamás le enseñó. La última tarde, el sol regresó, bañando las mesas del restaurante con una luz dorada. Lucía llegó, comió un pequeño plato de arroz con verduras y se limpió las manos con delicadeza. «Hoy terminamos», dijo mirando a Daniel. En el salón privado, repitió el ritual, pero esta vez, Daniel se levantó lentamente de la silla, dando un primer paso torpe, y luego otro. Ernesto se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. «No sé cómo agradecerte», dijo. Lucía sonrió. «Ya lo hiciste, me diste de comer». Lucía caminó hacia la salida con pasos tranquilos, cruzando el salón bajo las miradas atónitas de los clientes. Afuera, la calle olía a pan recién horneado y a flores de los puestos cercanos. Daniel, de pie junto a su padre, la observaba alejarse. Ernesto quiso seguirla, pero algo dentro de él le dijo que no debía. En su mesa quedó el plato vacío que Lucía había usado, aún con el aroma de su última comida. Ernesto comprendió que algunos encuentros duran minutos, pero cambian toda una vida. En la vida, no todo lo valioso se compra con dinero. A veces, el mayor tesoro es un acto simple de bondad. Ernesto entendió que alimentar a alguien es alimentar la esperanza. Daniel volvió a caminar, pero también volvió a sonreír. Lucía desapareció entre las calles, como un susurro que el viento se lleva. Lo que dejó fue más que una cura. Fue una lección. Dar siempre trae algo de vuelta. Ese día, Ernesto aprendió el verdadero valor de compartir.